Tardes, mi nombre es Edgar Fajardo Puerto y hoy les voy a hablar acerca de los fármacos como contaminación y su degradación con electrooxidación. Todo esto bajo el marco del Bermú de la Nanociencia en el Festival de Nanociencia y Nanotecnología. Bueno, ¿qué vamos a ver en la presentación del día de hoy? Vamos a partir de una introducción, contaminación, tratamientos, electrofenton, algunos resultados, nuevos retos y finalmente las referencias bibliográficas. ¿Qué tenemos como introducción? Partimos básicamente de un mensaje de bienvenida que nos deja Guillermo Arduino en el año 2020. Guillermo Arduino es un periodista norteamericano que cuando se puso en marcha el reloj del fin del mundo nos deja la siguiente frase: no puede retrasarse más las acciones decisivas para enfrentar la crisis climática, haciendo énfasis básicamente en la contaminación ambiental que se está generando actualmente, lo cual nos está ocasionando dicha crisis climática. Bueno, ¿qué pasa? Partimos con nuestra introducción para contextualizar un poco el tema que vamos a abordar. Vamos a ver un pequeño video acerca de los fármacos y su importancia en la vida del ser humano. Bueno, entonces les presento a Miguelito, el cual es un recién nacido que, como todos los seres humanos, va a tener que enfrentar ciertos riesgos desde su nacimiento, riesgos que van a poner en juego su salud. Como tal, bueno, pueden ser las bacterias, que son fuentes potenciales de enfermedades que pueden enfermar a Miguelito, poniendo en riesgo su vida y su estado de salud. Pero bueno, ¿qué pasa? Para evitar esto, se busca que mediante la buena alimentación, hábitos de higiene y de salubridad, se evite tener este tipo de enfermedades o contactos con bacterias que lo puedan infectar. Pero desafortunadamente, algunas veces la buena alimentación y hábitos no son suficientes. No es todo lo que podamos hacer para evitar este tipo de contactos o enfermedades, ¿vale? Miguelito, pues desafortunadamente no prestó mucha atención a algunas de estas afecciones, algunas de estas enfermedades, y poco a poco su estado de salud se fue deteriorando, o sea, estaban sintiendo peor. Pero bueno, antes de que llegue a un estado tan crítico, Miguelito tiene otro tipo de oportunidades, tiene otras opciones. Lo más recomendable es que acuda a un hospital donde los médicos lo más seguro es que le recetan algunos fármacos o medicamentos que mejorarán el estado de salud de Miguelito, ¿vale? Pero entonces es en este punto donde nos surge la pregunta como tal: ¿qué son los fármacos? Muchas veces hemos escuchado fármacos y de pronto todos lo asociamos, pero no sabemos puntualmente qué son los fármacos. La RAE nos define el fármaco como un sinónimo de medicamento, el cual es que contiene una molécula específica para tratar algún tipo de enfermedad. Comúnmente se considera fármaco al principio activo y medicamento a la presentación. El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España define al medicamento como toda aquella sustancia medicinal destinada a la utilización en personas o animales para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. Básicamente, si nos ponemos a unir este tipo de definiciones, vamos a encontrar que los medicamentos nos permiten mejorar el estado de salud y combatir cierto tipo de enfermedades, haciendo que aquellas afecciones graves o aquellas enfermedades que pueden ser un poco más fuertes de superar pasen a ser un poco más pasajeras o incluso nulas, ¿vale? Casos como estos, de pronto una gripe que anteriormente sin ningún tipo de medicamento podía ser mucho más fuerte, llegando incluso hasta la muerte, actualmente puede ser algo pasajero. Asimismo, nos han permitido aumentar el promedio de vida comparado a otras épocas, ¿vale? Así como anteriormente una gripe podía matar a alguien, pues actualmente ya es un poco más, es un poco más extraño este tipo de cosas. Pero a pesar de que curen y sean beneficiosos para la vida del ser humano, hay muchas cosas que aún no se han contado, hay cosas trasfondo que de pronto no son muy sabidas en el entorno. Pero bueno, como dice la imagen, como dice en el video, esto apenas comienza y algunas cosas más pues sabremos a partir de esta presentación, ¿vale? Entonces, por empezar, tenemos a las bacterias, ¿vale? Las bacterias básicamente son microorganismos celulares que tienen la capacidad de infectar al ser humano ocasionándole enfermedades. Hay distintos tipos de bacterias. ¿Y cómo podemos clasificar este tipo de bacterias? Con la tinción de Gram. Básicamente, ¿de qué trata la tinción de Gram? Es teñir las bacterias con un colorante en específico, hacerle una tinción, colorearlas, por así decirlas, y de acuerdo, cuando las sometemos a este colorante, ellas empiezan a tomar ciertas tonalidades. Algunas pues tienen su tonalidad púrpura y otras no, ¿vale? Cuando se clasifican de esta forma, lo que pasa es que vamos a obtener bacterias gram positivas y gram negativas, donde las gram
negativas son aquellas que no tienen la tonalidad púrpura o violeta, y las gram positivas aquellas que mantienen esa tonalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ciertos antibióticos o medicamentos actúan frente a las bacterias gram positivas y frente a las gram negativas actúan otro tipo de medicamentos. Entonces, cuando clasificamos de manera adecuada el tipo de bacteria que está generando la enfermedad o la infección, es más fácil tratar la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, algo de historia como tal de los medicamentos. De acuerdo a la Universidad de California de los Estados Unidos, específicamente a la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, tenemos que las medicinas o, bueno, sustancias medicinales con finalidades de curar enfermedades y demás están básicamente desde casi que la historia de la humanidad. Pero solo hasta 1900 fue donde se empezó a desarrollar medicinas o fármacos con miras en la ciencia, ¿vale? Bajo la ciencia, por así decirlo. Que es importante también resaltar, como para hacer más o menos una idea de lo que ha ido pasando. En 1900, en Estados Unidos, cerca del 33% de las muertes se daban a causa de 3 enfermedades: la diarrea, la tuberculosis y la neumonía. Vamos a ir viendo cómo ha ido avanzando esto, cómo ha ido bajando esta tasa a través de la historia. Seguimos avanzando, llegamos prácticamente a 1940, donde debido a muchos avances ocasionados, pues bueno, algunos por las guerras y demás, se baja este promedio casi al 11%, aproximadamente al 11%. O sea, vemos una disminución bastante notoria en cuanto a la tasa de mortalidad de estas enfermedades, también asociado pues a los medicamentos, al uso de medicamentos. Seguimos avanzando y llegamos a 1970, donde se ve un auge o una búsqueda por el refinamiento y optimización de los medicamentos que ya se estaban elaborando. ¿Listo? En 1980, gracias al poder computacional que se alcanzó, fue más fácil hacer dicho refinamiento y optimización. Se empiezan a generar fármacos y medicamentos más óptimos, más eficaces para tratar las enfermedades. Y con este desarrollo computacional lo que se consiguió fue que aquellas medicinas fueran más asequibles para el medio general, para el público en general. Llegamos básicamente, seguimos avanzando, llegamos hasta el año 2000, donde el promedio de muertes por la diarrea, tuberculosis y neumonía baja cerca del 6%, notando considerablemente una disminución. ¿Qué pasa? Efectivamente, pues esta disminución no se puede detallar o deber únicamente y exclusivamente a los medicamentos. Efectivamente fueron también cambios en los hábitos de higiene, hábitos alimenticios y demás. Pero es importante también destacar que las medicinas hicieron este tipo de enfermedades fueran más llevaderas y más fáciles de tratar, ¿vale? Entonces seguimos avanzando, llegamos hasta la actualidad, donde buscamos que con un engranaje de las ciencias computacionales, bioinformáticas, farmacogénicas, ingeniería y la nanotecnología, consigamos los fármacos del mañana. Lo que buscamos es que sean mucho más óptimos, más eficientes y evitemos generar daños al medio ambiente, por así decirlo. Vale, más adelante vamos a ver el por qué. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los fármacos? Vamos a empezar a ver un poco a asociar la problemática, ¿listo? Porque nos hablan de contaminación y de pronto lo estamos asociando con algo diferente cuando nos hablan de fármacos. No entendemos de pronto el lazo que los une. Entonces, bueno, fármacos en agua es una pregunta que nos surge. Entonces vamos a ver otro pequeño video acerca de los fármacos y su presencia en el agua.
Bueno, pues como dice Pedro, de pronto aún hay ciertas dudas que pues en el video no se aclaran, entonces por eso vamos a continuar con la presentación, ¿vale? Entonces lo primordial es cómo llegan los fármacos al agua. Pues Pedro Julián lo investigó muy poco, pero bueno. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Básicamente acudimos al hospital, como Miguelito en un comienzo, y los doctores le dan medicamentos o fármacos para tratar sus enfermedades. ¿Qué pasa con esto? Resulta que el ser humano excreta cerca dentro del 30-90% de los medicamentos. Es decir, que aún así consumiéndolos van a parar prácticamente a las aguas residuales urbanas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa adicionalmente? Cuando hablábamos o cuando se mencionaba el sector agropecuario, veamos por allá atrás a las vaquitas. Resulta que igual con los animalitos que tenemos en el campo se les dan también medicamentos para tratar las enfermedades de manera análoga. Cuando ellos hacen sus excreciones, también van a tener básicamente los fármacos aún activos o moléculas aún activas que entran al ciclo del agua, ¿vale? Que por acción de la escorrentía, que es cuando hay lluvias y caen a la tierra, van a arrastrar pues toda esta materia orgánica, va a pasar por la tierra y va a pasar básicamente al acuífero, al agua que tenemos por debajo de tierra, donde nos alimenta nuestros cuerpos de agua. Vamos a tener los fármacos ya presentes en la cadena o en el ciclo del agua. ¿Qué conlleva esto? A que haya presencia posiblemente de fármacos en el agua del uso común de seres humanos. ¿Listo? Pero pues bueno, ¿qué problemas se afrontan o problemas que se afrontan con esto? Resulta que, como mencionaba Pedro, él iba a pescar y se da cuenta que ya no podía pescar. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos se han encontrado que inhiben tanto el crecimiento de las algas como de algunos peces. Entonces por eso Pedro no podía pescar a pesar de que hacía muchos años llevaba pescando. Ya actualmente por la concentración tan alta de fármacos no ha podido pescarlo porque estos inhiben y alteran básicamente el ecosistema del agua del lago. ¿Vale? Adicionalmente, ¿cuál es el principal problema o de salud pública que se enfrenta con este tipo de presencia de fármacos en el agua? Resulta que cuando entran en contacto con las bacterias que están en el medio ambiente, ellas empiezan a generar cierta resistencia, rechazando el fármaco y ocasionando que obtengamos bacterias súper resistentes, ¿listo? Las cuales empiezan a enfermar a los seres humanos y así como le pasó a Pedro, se empiezan a enfermar por enfermedades que de pronto anteriormente él trataba con un medicamento tradicional, se enferman, ya el medicamento no le va a hacer el mismo efecto, entonces se enferma sin saber muy bien qué fue lo que pasó. Listo, dicho esto, pues pasamos a los tratamientos. Tratamientos hacemos énfasis en qué, en cómo se tratan las aguas residuales comúnmente. Listo. Como mencionábamos, pues el fármaco va a parar básicamente a las aguas residuales urbanas. En unos casos, como ya se mencionó, por la excreción, ¿vale? En otros casos también por malos desechos. A veces las personas, por no consumir el medicamento por X o Y motivo, sencillamente lo botan al alcantarillado, ¿vale? ¿Qué pasa en las plantas de tratamiento de agua residual de las ciudades o de las empresas? Básicamente tienen tres tipos de tratamientos: pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario. Dependiendo del tipo de agua que quieras tener al final, pues vas a tener un tratamiento cuaternario, que es básicamente matar aquellas bacterias y demás, ¿vale? Pero pues este punto en general se resumen en estos tres tipos de tratamientos. Donde en el pretratamiento que tenemos, por el uso de filtros, mallas y demás, vamos a retener todo aquel material de gran tamaño, botellas plásticas, bolsas y demás, a fin de evitar que nos vayan a dañar los equipos que siguen en las posteriores etapas. En el tratamiento primario adicionamos ciertos productos químicos, ciertas sustancias que se llaman puntualmente coagulantes y floculantes, que ¿qué es lo que hacen? Aglomeran todo aquel material particulado. Cuando me refiero a particulado, es aquel material más pequeño, mucho más pequeño, que no puede ser retenido por las mallas y estos otros tipos de filtros, y empiezan a aglomerar, empiezan a juntar todo este material pequeño
que cuando ya está muy junto, lo que pasa es que por acción de la gravedad y su mismo peso se van hacia el fondo del recipiente, dejando un poco el agua pues más clarificada y mucho más limpia. Finalmente, en los tratamientos secundarios, pues se hace uso de los tratamientos biológicos. Quizás puede que no se hayan escuchado, los tratamientos biológicos utilizamos también bacterias, pues son otro tipo de bacterias distintas a las que estábamos mencionando en un comienzo que causan enfermedades. Estas bacterias, ¿qué hacen? Consumen los contaminantes, consumen sí, la materia orgánica diferente del agua, se la empiezan a comer básicamente y empiezan a dejar el agua libre de esta materia. ¿Cómo se separan las bacterias que consumen este tipo de contaminantes? Ellas después generan unos lodos, que es lo que alcanzamos a ver ahí en la imagen, y de manera muy similar se van hacia el suelo y fácilmente se puede, bien sea filtrar o simplemente se sedimenta, se separa más fácilmente y obtenemos un agua de mucha mejor calidad. Pero bueno, entonces, ¿por qué surge el electrofenton? Porque resulta que los tipos de tratamientos que vimos anteriormente no son aptos para tratar las aguas contaminadas con medicamentos. Entonces empezamos a ver distintos tipos de tratamientos para tratar este tipo de aguas. Dentro de esto surgen pues los procesos de oxidación avanzada, dentro de los que hay pues varios métodos para este tipo. Pero ¿por qué el electrofenton es un método realmente sencillo de aplicar operacionalmente? Por cuestión de costos también es mucho más económico que otros y realmente su simplicidad es lo que me llama la atención. Es un método muy estudiado a través de la historia y que ha dado muy buenos resultados. Ya les voy a explicar cómo funciona el electrofenton para que entiendan por qué hacemos hincapié en este tipo de tratamiento y por qué mencionamos su simplicidad operacional. Bueno, entonces tenemos electrofenton. Resulta que tenemos nuestro reactor, que bueno, ya vemos, puede ser una olla, puede ser un recipiente básicamente. Tenemos nuestra agua con medicamentos, ¿listo? La vamos a pasar a nuestro reactor. Entonces ya vamos a tener nuestro contaminante. Vamos a tener también un catalizador. Tiene que ser un catalizador de hierro. ¿Listo? Este catalizador, cuando lo adicionamos a nuestro reactor, lo que hace es que empieza a absorber a los medicamentos. Cuando hablo de absorción es que lo empieza a capturar, por así decirlo, en la superficie, ¿vale? Pero pues este no es el mecanismo más apto para eliminar el medicamento, porque lo que estamos haciendo es pasarlo de un estado líquido a un estado sólido. Entonces pues se sigue, ¿vale? Que seguimos en el proceso, resulta que vamos a tener unas láminas metálicas o bueno, en la forma que ustedes consideren, donde cuando le aplicamos corriente vamos a tener un ánodo y un cátodo, ¿vale? Que como pues es sabido, el ánodo va a tener la parte positiva de la corriente eléctrica y el cátodo la parte negativa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que ellos empiezan a interactuar con el agua y el oxígeno que tenemos en nuestra solución, ¿vale? El agua reacciona con el ánodo y el oxígeno con el cátodo. Generan en el ánodo el radical hidroxilo, que pues es este amiguito que tenemos ahí, el OH punto, el punto OH, y el oxígeno nos va a generar el peróxido de hidrógeno, o pues conseguimos tradicionalmente como agua oxigenada. Lo que pasa es que el agua oxigenada es una concentración mucho más baja. Pero listo, estos son los dos productos que vamos a obtener. ¿Por qué es importante el radical hidroxilo? Porque es el que realmente nos va a degradar el contaminante. ¿Qué pasa? Que la cantidad del radical hidroxilo que se genera en el ánodo no es tan influyente como lo que vamos a obtener a partir del peróxido de hidrógeno. Entonces, para seguir con esto, ¿qué es lo que quiero llegar? El peróxido de hidrógeno va a reaccionar con nuestro catalizador de hierro. Cuando reacciona con el catalizador de hierro, vamos a obtener más radicales hidroxilo. ¿Qué pasa cuando el radical hidroxilo reacciona con el medicamento o entra en contacto con el medicamento? Empieza a reaccionar y lo empieza a degradar, lo empieza a romper en moléculas más pequeñas. ¿Por qué? Pues si recordamos el título de la presentación es fármacos como contaminación y su degradación por electrooxidación. ¿Por qué hablamos de oxidación? Porque resulta que cuando hablamos de oxidación empezamos a romper las moléculas. El radical hidroxilo tiene la posibilidad de que rompe las moléculas, las oxida pues a tal punto de que las lleva a moléculas mucho más pequeñas, moléculas ya casi que elementales, a las que hasta ahí se pueden llegar, que es el dióxido de carbono y el agua, ¿vale? Hasta ahí no se puede degradar más.
pero llegamos casi a una degradación completa. Entonces, por eso es tan bueno. Como se dan cuenta, es básicamente el electrofento es tener dos láminas, le aplicamos corriente, tenemos nuestro catalizador y vale, ponemos ahí a trabajar. ¿Listo? Degradamos nuestro contaminante. Entonces, algunos resultados que se han tenido con el electrofento. Hemos encontrado que realmente tiene muy buenos resultados. Vamos a hacer énfasis en la amoxicilina, que es un antibiótico de la familia de las penicilinas. ¿Por qué decidí tomar la amoxicilina como ejemplo? Porque resulta que es capaz de tratar enfermedades o infecciones tanto de las bacterias gram positivas como gram negativas, las que hemos mencionado en un comienzo, ¿vale? Entonces es de amplio espectro y puede tratar este tipo de bacterias, ¿listo? Entonces por eso es tan importante este tipo de antibiótico. Pero ¿qué ha pasado con él? Se ha encontrado presencias de antibióticos, de este antibiótico, en Japón, en Australia, Nueva York y en la India. ¿Qué pasa, ¿qué pasa en la India especialmente? Resulta que para el año 2015 se tenía que cerca del 38% de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas tenían el tratamiento tradicional, como el que ya supimos, pues no es apto para degradar este tipo de contaminantes como son los fármacos. Entonces se han hecho investigaciones donde se han obtenido unas degradaciones de más del 95%, o sea, hemos logrado eliminar, o bueno, se ha logrado eliminar más del 95% de la amoxicilina con el electrofento. Si vemos la simplicidad, como vuelvo y repito, tenemos un recipiente, dos placas, ponemos corriente, catalizador y ya, eso es simple operacionalmente, y tenemos unas tasas altísimas de degradación. Entonces, por eso es tan importante, ¿vale? Pero entonces cualquiera dirá, bueno, ya está todo dicho, 95%, pues ¿qué más queremos? No, pues hay unos nuevos retos, ¿vale? Y básicamente se resumen en el desarrollo de catalizadores. Volvemos a nuestro esquema del electrofento. ¿Cuáles son nuestros catalizadores? Bueno, ¿qué es un catalizador principalmente? Un catalizador es cualquier sustancia o polvo que nos va a ayudar a acelerar una reacción, ¿vale? Haciendo, por lo menos tomando de ejemplo, los catalizadores de pintura. Resulta que para secar una pared se requieren, por poner de ejemplo, 2 días. Si adicionamos catalizador, pues se va a secar en 8 horas, qué sé yo. Entonces, aceleran un proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué catalizadores vamos a obtener acá? Básicamente, el de hierro y el del cátodo, que son los que nos generan el peróxido de hidrógeno, que es la materia prima, para que el catalizador de hierro nos genere el radical hidroxilo, que es el que nos interesa para degradar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Optimizar estos dos tipos de catalizadores, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de optimizar estos dos tipos de catalizadores? Reducir costos y con esto poder aplicarlos a nivel industrial, que podamos empezar a ver este tipo de tratamientos más aplicados en la industria, más aplicados de pronto en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, que ya no quede solamente en la parte de investigación porque ya vimos que realmente funciona, sino que queremos empezar a que optimizando este tipo de catalizadores se pueda implementar en la industria, podamos mejorar disminuyendo sus costos, ya que de todas formas tenemos que aplicar una corriente eléctrica, ¿vale? Pues básicamente esto ha sido todo. Tenemos las referencias bibliográficas, algunas de las que se utilizaron. Y pues gracias por su atención. Esto ha sido todo.